Muy buenos días, amada iglesia. Un saludo también muy especial a todos aquellos que en estos momentos se están conectando vía internet. Le damos gracias a Dios por estos maravillosos himnos en la cual nos prepara para escuchar su divina y santa palabra. Por lo tanto, vamos a orar, a entregar al Señor este momento tan especial de acuerdo a su palabra. Señor, gracias te damos, mi buen Dios. Gracias, Dios, por este día. El día que tú escogiste, Dios, para sí, Señor. Para que tus hijos, Señor, aquellos que tú escogiste antes de la fundación del mundo, Señor, se hagan presentes en el día de hoy delante de ti, Señor. Habla, mi buen Dios. Habla, Padre eterno. Habla, nuestro Rey hermoso, a nuestras vidas. Señor, nuestro corazón se ha preparado. Son ahora esas tinajas vacías, Dios, en la cual están dispuestas a ser llenas de tu palabra, Señor. Pídale al Señor que transforme a través de su palabra tu corazón, que a través de su palabra nos santifique, Dios, que tu Espíritu Santo que mora en nosotros nos redarguya, Señor de los cielos. Señor, estamos, Dios, humillados, Dios, en el trono de gracia. Yo te pido en estos momentos que le pida al Señor perdón por todos esos pecados que hemos cometido contra Él. Aún, Dios, esos pecados inconfesos, Dios, esos pecados, Dios de los cielos, que aún no recuerdo. Póngate en paz con Él, para que su palabra llegue con fluidez a lo más profundo de nuestro corazón, hasta nuestros tuétanos, Dios de los cielos. Palabra viva y eficaz. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Y gracias, Espíritu de Dios. Te alabamos. Amén y amén. Hermanos, acabamos de festejar uno de los acontecimientos más hermosos y más importantes que tal vez se celebra en todo el mundo: la Natividad o Navidad, el cual nos recuerda el nacimiento de nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Un autor dijo con respecto a este acontecimiento: los cielos besaron la tierra, hablando del nacimiento de nuestro amado Señor Jesucristo. El domingo pasado tocamos en un punto muy importante, que era la depravación total del hombre. Y esta depravación ha llevado al hombre a preocuparse más por lo físico, por lo corruptible, por lo que tiene fin. Y por esas cosas el hombre lo ha dado todo, aún hasta llegar a entregarle su vida al diablo, con tal de obtener esas cosas. Trabajan duro por una tierra, trabajan duro por un inmueble, por una persona, para también obtener algún conocimiento. El rey Salomón, después de haber probado todos los placeres del mundo, simplemente dijo: vanidad de vanidad, todo es vanidad. Nos morimos y nada
nos llevamos. Y tal vez, hermano, nos enfermamos, nos agotamos por conseguir estas vanidades. Pasamos tal vez año tras año añorando las cosas del mundo y sus placeres. Tal vez, mi hermano, trabajaste muy duro el año que pasó y lo único que conseguiste fue agotamiento, desilusión, amargura, y aún no has podido llenar ese vacío que aún hay en tu corazón y que solo Dios puede satisfacer y llenarlo. Pero lo más triste es que vemos muchos cristianos insatisfechos procurando alcanzar estas metas. Salomón buscó y buscó para satisfacer su alma y nada lo llenó. Así pasa con aquellas personas que cuando encuentran lo que buscan, quieren y quieren cada día más y siempre estarán buscando algo nuevo. Son como la sanguijuela, quieren y quieren más, chupan y chupan sangre hasta llegar a reventarse. El cristiano de hoy en día siempre estará buscando algo que impacte sus sentimientos, algo nuevo, novedoso. Ya nada le sirve. Habiendo tantos tesoros, mis hermanos, en la Biblia que impactan, que nos llenan de gozo y sacian nuestra sed, como la mujer samaritana. Ya no les impacta la doctrina que veremos hoy. ¿Por qué? Porque están ya acostumbrados a ella. Ya se les hace normal. Ya no les sirve a nosotros como realmente hijos de Dios. Y esta doctrina es la doctrina de la encarnación. Y es tan preciosa, que nosotros debemos de apreciarla día a día y meditar en ella. Por eso le he pedido al Espíritu Santo que hoy abra mis ojos y que abra también sus ojos, mis queridos hermanos, para ver esa preciosa joya de la cristología, la encarnación del Verbo. Por eso he llamado a esta predicación la encarnación, misterio y salvación, el cual hoy veremos solamente la primera parte, que lo encontramos en el verso 14, que trata sobre la encarnación del Verbo hecho carne. Y vamos a ver 3 puntos muy importantes con respecto a esto. El primero, ¿qué es la encarnación? El segundo punto, ¿por qué es necesaria la encarnación? Y el tercer punto, ¿cómo afecta mi vida la encarnación? Entonces, vamos a ver el primer punto. ¿Qué es la encarnación? Vamos a leer la primera parte del versículo 14, de la cual dice: aquel Verbo fue hecho carne. Y vamos a mirar 3 subpuntos muy importantes para dar respuesta qué es la encarnación. Primer punto, la encarnación es un misterio. Nadie absolutamente la ha podido explicar. Y si definimos bíblicamente la palabra misterio, la palabra misterio significa algo sagrado, algo oculto, desconocido por la razón humana y que solo es conocido por la revelación de Dios. 1 Timoteo 3:16 nos dice lo siguiente. 1 Timoteo 3:16 dice: indiscutiblemente,
Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Aquí, hermano, la palabra grande significa algo fuera de lo común, algo fuera de lo común, en magnitud y en efecto. Así, mis hermanos, es el ministerio de la piedad. Dios, el invisible, fue visto ¿por quién? Por los ángeles. Fue predicado a los gentiles que no tenían nada que ver con el pueblo del pacto, Israel. Fue creído en el mundo. Y entonces nos hacemos una pregunta: ¿cómo es posible que haya sido creído por el mundo si el mundo estaba en una depravación total? ¿Cómo es posible que haya sido creído en el mundo si el mundo estaba en una depravación total? ¿Cómo es posible que Dios se haya manifestado en carne y que fuera recibido en gloria en los cielos? Pues déjenme decirle, mi hermano, que este es el misterio de la piedad. Y la piedad hace mucha referencia a la encarnación. La piedad hace mucha referencia a la encarnación. Dios fue manifestado en carne. Les invito a que vayamos a 1 de Juan 4:2. Dice su palabra: en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido ¿en qué? En carne. ¿Es de quién? Es de Dios. Todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Pero no solo el Hijo existió con el Padre eterno, sino que existió como Dios hombre. Su nacimiento fue la operación más sobrenatural del Espíritu Santo, el cual hizo posible el nacimiento virginal. Y déjeme decirle, mi hermano, que eso sí es un gran misterio, que nadie lo ha podido explicar. Arce Sproul decía algo, refiriéndose a este acontecimiento. Ya citaba el Salmo 91:1, el cual dice: el que habita bajo la sombra del Omnipotente, dice que aquí Sproul está haciendo referencia al Espíritu Santo. Y también Génesis 1, que habla sobre el poder creativo, dice que este mismo Espíritu Santo fue el que cubrió a María para llevar a cabo el milagro de la encarnación. Se hizo cuerpo el eterno Dios, dando entonces paso al invisible para que sea visible por los hombres. Se mostró nuestro amado Padre. Segundo subpunto: la encarnación viene a ser entonces un estado de humillación. La doctrina de la cristología habla de los tres estados de Cristo, de los tres estados de Cristo: estado de gloria pasada, estado de humillación que comprende el nacimiento, su vida bajo la ley, su sufrimiento y su muerte de cruz.
Ese es el estado de humillación. El otro es el estado de gloria, que comprende su resurrección, la ascensión y el futuro eterno en gloria de Cristo. Hermano, déjenme decirles, yo no quiero decir que Cristo como Dios cambie de un estado a otro, sino que se encuentra en diferentes estados de gloria. La gloria pasada, estado de humillación y estado de gloria después de la resurrección. Veamos entonces el estado de humillación. El estado de humillación se inicia con la encarnación, cuando la segunda persona de la Trinidad, o sea Jesucristo, se hace hombre. Segunda de Corintios 8:9 nos dice lo siguiente: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros, se hizo ¿qué? Pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Tremendo. Este es 2 Corintios 8:9. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que la gracia del Señor se muestra claramente, que por puro amor a nosotros, teniendo todas, pero todas las riquezas del mundo, se hizo pobre, para que nosotros fuéramos enriquecidos. Vivió en medio de la podredumbre, se despojó de su gloria para vivir en medio de sus súbditos. Filipenses 2, del 6 al 8. Filipenses 2, del 6 al 8. Dice la palabra del Señor: el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Dígame, mi hermano, si eso no es humillante. Que Cristo, el Creador eterno, la fuente de luz, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No estimó su gloria divina, y Él voluntariamente decidió despojarse de la gloria divina. ¿Para qué? Para venir a este mundo. Mi hermano, esto se llama humillación. Simplemente humillación. Pero quiero aclarar aquí algo con las palabras despojarse de sí mismo. No quiere decir que dejó su divinidad, sino que voluntariamente con su humanidad cubrió su divinidad. ¿Para qué? Para velar y ocultar la gloria como Dios. A esto se le conoce en teología como kenosis. La kenosis. En tercer lugar, la encarnación viene a ser, mis hermanos, el cumplimiento de la profecía. La profecía que había sido ¿qué? Anunciada en el Antiguo Testamento, según lo que nos dice Isaías 7:14. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel.
una profecía en el Antiguo Testamento. Y déjeme decirle, mi hermano, que esto fue una revelación progresiva, que fue cumplida donde en el Nuevo Testamento, según lo que dice Mateo 1:23. Una virgen concebirá. Estamos hablando ya en el Nuevo Testamento. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El pequeño bebé engendrado en María es Dios mismo. Y déjeme decirle que entonces este es un misterio profético, que dentro de una mujer pecadora viene a habitar la plenitud de Dios. Yo creo, mi hermano, ni para mí ni para ustedes esto se puede revelar, o se puede ¿qué? Comprender. Por eso es que digo que es un ¿qué? Un misterio. Tenemos que entender que la encarnación viene a ser entonces ¿qué? El establecimiento del reino de Dios. A través de la encarnación viene el establecimiento del reino de Dios. Porque lo dice bien su palabra en Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo. Hijo de David, hijo de ¿qué? De Abraham. Hijo de David e hijo de Abraham. Entonces el propósito de Mateo era mostrar a los judíos que Jesucristo es el rey que tanto habían anhelado, que tanto habían esperado. ¿Por qué? Porque este rey, el Señor Jesucristo, el Emmanuel, viene del linaje de David. ¿Por parte de quién? De José, su padre. Ya que este era legalmente del linaje de David. ¿Por qué? Por descendencia. Y también hace parte del linaje real de María, su madre, quien le dio la humanidad a Cristo. Pero, mis hermanos, ¿cómo fue que se formó este reino? ¿Cómo fue que se formó este reino? La misma palabra de Dios lo contesta en Mateo 3, del 1 al 2. Mateo 3, del 1 al 2. Dice la palabra del Señor: en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, según este versículo, ahí fue donde se estableció prácticamente el reino de Dios. ¿A través de qué? De arrepentimiento. Y esto nos da a entender que este reino es de Dios, que este reino viene de donde, del cielo, y que se ha acercado por medio de la encarnación del Señor Jesucristo. Mateo 6:10 muestra cómo nuestro Señor enseña a orar a sus discípulos. Y tal vez muchos lo hemos recitado y tal vez muchos lo hemos orado. La forma como Jesucristo le enseñó a sus discípulos a orar. Y no solamente a orar, sino también a ¿qué? A adorar a todo el universo. Y esta oración incluye una petición bien especial. ¿Y cuál es esa petición bien especial? Venga su reino y que se haga su voluntad en el cielo como en la tierra. Mateo 6:33 muestra cuál debe de ser entonces la prioridad de aquel que dice ser cristiano, que dice ser creyente. ¿Cuál debe ser entonces la prioridad según Mateo 6:33? Más buscar primero
el reino de Dios y su justicia, para que todas las cosas o sean ¿qué? Añadidas. O sea que esa debe ser nuestra prioridad al orar. Nuestra prioridad. Buscar primero el reino de Dios, para que lo demás sea añadido. Y esto es algo aplicativo a nuestras vidas. Tu prioridad, mi hermano, en cada oración es que el reino de Dios y su justicia se establezca ¿dónde? Aquí en la tierra. Se establezca aquí en la tierra. Y esto debemos de anhelarlo nosotros fervientemente. Aunque ya está establecido con su venida, ahora debe de ser consumado cuando Él regrese. Cuando regrese nuestro amado. Y ese debe ser el anhelo de nuestro corazón. Jesucristo al nacer trajo el reino de Dios al hombre en su encarnación. Cristo cumple entonces la profecía de que vendría ese reino del linaje de David, que entonces que se sentará en el trono eterno. Y eso es lo que hace, hermano, la encarnación. La encarnación viene a ser entonces la unión de dos naturalezas diferentes en una sola persona, que no se puede tampoco ¿qué? Explicar, pero sí se puede ¿qué? Afirmar. Explicar no se puede, ¿porque qué? Porque es un misterio, pero afirmar sí, por medio de la fe, por medio del escrito está. A esta unión se llama la unión hipostática. En los primeros siglos de la iglesia, las dos doctrinas más atacadas fueron la doctrina de la Trinidad y la Cristología. Nuestra confesión de fe, hablando acerca de la humanidad y personalidad de Cristo y su doble naturaleza, dice lo siguiente, mis hermanos: Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Pero ¿por qué la confesión de fe puntualiza tanto esto? Porque nosotros muchas veces estamos acostumbrados a decir este término: 100% Dios y 100% hombre. O Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. El único verdadero entre Dios y el hombre. Estas dos naturalezas están en la persona de ¿quién? De Jesucristo. Están completas y perfectas, inseparables en ¿quién? En Cristo. No existe confusión entre la naturaleza humana y la divina en su persona. Esto es un misterio que lo único que podemos hacer nosotros es que afirmar. Veamos entonces el segundo punto. ¿Qué es lo que hace la encarnación? ¿Qué es lo que hace la encarnación? Para dar respuesta, acordémonos de esto: que Adán, como representante federal de toda la humanidad, pecó y a la vez trajo a la raza humana el pecado. Y por eso se hace necesario que Cristo sea encarnado, que Dios se encarne, ya que Cristo llegó a ser uno desde la eternidad y era la cabeza federal de su pueblo escogido. ¿Quién es? La iglesia. La cabeza federal de su pueblo escogido, o sea, la iglesia. Cristo, como representante federal delante de Dios, habla de él como ¿qué? Como el rey de nosotros, habla como su pueblo
Y déjeme decirlo, lo que Cristo hace, ¿quiénes van a ser los más beneficiados? Nosotros. Pero lo que nosotros hacemos, lo único que hace es castigar a Cristo. Cristo tenía que ser hombre. ¿Para qué? Para que sufriera nuestro castigo y de esa forma también darnos su justicia como hombre. Cristo como Dios es justicia. Cristo es santo, santo, santo. Cristo es santo, santo, santo. Pero como hombre vino a este mundo. ¿Para qué? Para expiar los pecados de su pueblo, para morir en representación de sus elegidos. Él es nuestra cabeza federal. Murió por nuestro cuerpo, lo que Adán no pudo hacer. Cristo, como representante nuestro, debía ser verdaderamente ¿qué? Humano, como lo fue Adán. Humano, verdaderamente humano, como lo fue Adán. Cristo entonces adquirió la naturaleza humana con cuerpo y espíritu, con todas sus debilidades. ¿Pero qué? Pero sin pecado. Vuelvo a nuestra confesión de fe con respecto a esto, en la cual dice: Cristo en su humanidad tuvo hambre, lloró, se lamentó, sufrió, se cansó y se entristeció, porque él también era ¿qué? Humano. Aunque su cuerpo, en el cual él nació, estaba sujeto a la maldición del pecado, él era sin pecado. Es lo que nos dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado entonces entró a este mundo por Adán, y lo único que trajo fue muerte. Les invito a que abramos nuestra Biblia en Romanos para que leamos esto detenidamente. Romanos 5 del 15 al 21. Romanos 5 del 15 al 21. Dice lo siguiente: pero el don, esto es Cristo, no fue como la transgresión. ¿Ya lo tienen? Romanos 5 del 15 al 21. Pero el don, o sea Cristo, no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, o sea quien, Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don, Cristo, no sucede como el caso de aquel uno, Adán, que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. ¿Para qué? Para condenación. Pero el don, o sea Cristo, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno, o sea Adán, solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, o sea Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Don significa regalo, gracia, o
sea que Dios nos dio el regalo de nuestro amado Señor Jesucristo. Esta gracia no fue como pasó con Adán, que por su pecado murieron muchos, pero por el don Jesucristo abundaron ¿qué? Muchos. Por tanto, la gracia, esto es Jesucristo, tenía que ser como Dios. ¿Por qué? Porque así fue determinado en el consejo eterno de redención. Jesucristo, el don, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Por Dios hecho hombre, se recibe la abundancia gracia. Y por el don de justicia, y si por uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, o sea, el Señor Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Y esto, mis hermanos, se llama imputación. Nuestros pecados puestos sobre Cristo y la justicia puesta a nuestro favor. Así como el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Por eso cuando se dice gracia sobre gracia, a lo que se refiere es una gracia abundante, que se renueva todos los días. Es una gracia eterna, interminable. Entonces, mis hermanos, Cristo tenía que ser hombre. Era necesario que se encarnara para cumplir la ley. Ningún hombre después de Adán puede cumplir la ley de Dios. Pero alabado, glorificado, exaltado sea nuestro amado Señor Jesucristo, que cumplió la ley para justificar ¿a quién? A sus elegidos. Dios es el dador de la ley. Cristo se humilló porque Él dio la ley. Él vino a cumplir la ley para salvarnos a nosotros. Y vuelvo y digo, esto se llama humildad. Cristo cumplió una perfecta obediencia. Cristo cumplió el pacto de obra que Adán no pudo. Y por su perfecta obediencia ganó, mis hermanos, la vida de nosotros. Amén. Ganó la vida. ¿Para quién? Para nosotros. Cristo también se sometió a la ley mosaica, que era obligatoria para su pueblo escogido. Se sometió a la ley moral como norma del deber. Él cumplió la ley ceremonial y la ley civil. Él fue perfecto, sin pecado. Él asumió la obligación de cumplir toda justicia por nosotros. Pero nos puede dar su justicia porque ¿qué? Porque Él es justo, Él es el justo, y por eso nos puede dar su justicia. Él vivió para ser justo. Gálatas 4, del 4 al 5. Dice la palabra del Señor: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, y nacido bajo ¿qué? Bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que ¿qué? De que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces Cristo, para liberarnos de la ley, se cumplió toda la ley. Él vino por nuestro pecado. La ley, mis hermanos, usted no puede decir que es mala. La ley es buena. La ley es justa. La ley es perfecta. ¿Por qué? Porque refleja el carácter de Dios.
Pero por nuestro pecado, esa ley nos condena. ¿Por qué? Por nuestra maldad no podemos ser salvos a través de la ley. Por eso mismo el apóstol Pablo dice que la ley no fue dada para nuestra salvación, sino para qué, sino para guiarnos a quién, a Cristo. Amén. Observen la ley detenidamente, mis hermanos, y esta mostrará su pecado. Pero esa misma ley, ¿qué hará? Te llevará a Cristo. La encarnación de Cristo es necesaria. ¿Por qué? Porque así lo decretó Dios desde antes de la fundación del mundo. Si Dios no hubiera decretado esta necesidad, sería innecesario que se encarnara. Pero eso dice que por eso dice que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, es porque ese tiempo estaba ya determinado antes de la fundación del mundo. O sea que Cristo llegó en el momento preciso. Efesios 1:3 al 4. Bendito sea el Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, el plan original de Dios fue Cristo. Por eso nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, en la mente eterna de Dios. Cada uno de los escogidos ya era salvo en forma perfecta y plena en su Hijo Jesucristo. Ya estamos en el plan maravilloso de Dios para que nosotros fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Y fue solo, ¿por qué? Por medio de la encarnación del Señor Jesús. No había, mis hermanos, otra forma de que nosotros pudiéramos ser salvos o santos. Sin esto, estaríamos nosotros perdidos. Estaríamos nosotros perdidos. Bueno, mis hermanos, vamos a dejar el tercer punto para la próxima semana sobre la encarnación. Les invito a que oremos. Señor, gracias te damos, Dios. Eres tan grande, tan maravilloso, tan extraordinario, oh mi buen Dios, que allá, Señor, en el pacto eterno, Señor, estábamos nosotros, Señor, para ser salvos, Señor amado. Señor, pero tenía que venir en carne. Tenía que hacerse hombre para que nosotros viéramos tu gloria, tu magnificencia, tu poder, tu grandeza, amado Dios. Señor, a través de tu palabra, Señor, te hemos visto, Señor. Hemos palpado, Dios de los cielos, tus maravillas, Dios de los cielos. Hemos palpado, Dios, tu grandeza, bendito Padre. Señor, que tu palabra, Señor, sea viva, Dios de los cielos, para nosotros, Señor. Que podamos comprender, Dios, la encarnación y meditar, Dios de los cielos, en esta semana, Señor, lo que tú hiciste. Lo dejaste, Dios, todo por amor a nosotros. Viniste, te humillaste, Dios, ante tus súbditos. Viniste a la tierra, siendo rico, te hiciste pobre, para que nosotros fuéramos enriquecidos, Señor.
Es tan grande Dios, tan maravilloso Dios de los cielos, que aún nuestra mente, Señor, no lo puede comprender. ¿Cómo pudiste venir ante un mundo depravado totalmente? ¿Cómo lo pudiste hacer, Dios? Solamente Dios, allá en la eternidad contigo, nos dará, Dios de los cielos, la respuesta. A ti, oh Dios, sea la gloria, la honra y la exaltación por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a que escuchemos un himno, los pecados llegó sobre nosotros.